tensiones de la sociología. Esta idea de tensiones aparece en el programa, así que les recomendaría, como siempre, que el programa lo tengamos a mano porque es una idea que ya aparece como en la presentación de la materia. Integración del primer cuatrimestre y presentación de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. ¿Sí? Es decir, que lo que vamos a estar haciendo hoy es trabajar con dos textos. El texto de Sidicaro, ¿sí? Y empezar a meternos con uno de los textos de Giddens. Ahora vamos a completar un poco esta información. Es decir, que este teórico va a ser una especie de bisagra, digamos, de lo que sería la unidad 5 sobre la teoría estructural funcionalista de Parsons, hacia la unidad 6, en donde vamos a estar trabajando la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después, en algún momento de la clase, me voy a detener un poco más en algunas cuestiones del cronograma y de cómo va a ser la evaluación de este segundo cuatrimestre, ¿sí? ¿Qué evaluaciones vamos a tener? ¿Cuándo van a ser? Etcétera. Eso en un ratito en la clase lo vamos a trabajar. Pero para meternos de lleno con el asunto, ustedes van a ver que el texto de Sidicaro, ¿sí? Es un texto de 1990, que se llama Las sociologías después de Parsons. Y que en realidad es un artículo, ¿sí? Publicado en una revista académica, ¿no? Llamada Sociedad. Que esta revista Sociedad la publica la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sí. No se estaría viendo mucho que se rompa la luz, no sé si se puede cerrar. ¿Bajar esta, decís? Sí. ¿Te puedo pedir para ver si probamos y no? No, dice el compañero de filmador. ¿No? Estoy haciendo simplemente las referencias bibliográficas, ¿sí? De lo que es este texto, pero para que pensemos después a quién le está hablando Sidicaro, ¿sí? Con quién va a estar discutiendo, porque finalmente si es un texto que nosotros vamos a tener que leer, ¿sí? Está bueno saber en el contexto de qué o con quién está hablando Sidicaro cuando lo escribe. Es un artículo, como les digo, que sale publicado en una revista de la Facultad de Ciencias Sociales, como podría ser en una revista de nuestra facultad, pero en este caso es de la UBA, pero que no es cualquier número, es el número 1 de esta revista, ¿sí? Perdón, puse mal, es 1992. ¿Sí? En octubre del 92 salía 10 pesos. La revista acá veo que lo indica. ¿Sí? Y si quieren podemos sumarle algo más, que es que, porque ustedes lo van a ver ahí en la fotocopiadora, o sea, en la copia que ustedes también tienen, que Sidicaro escribe este artículo en el contexto de una revista que tenía como motivación, ¿sí? Algunos dicen el dossier, ¿sí? El título, lo que invitaba, digamos, la revista en 1992, era a pensar las ciencias sociales en el fin de siglo. ¿De qué siglo? ¿En el fin del siglo XIX? No, del 20. En el fin del siglo XX, ¿sí? Es una invitación que está haciendo la Facultad de Ciencias Sociales en la ciudad de Buenos Aires a pensar qué va a pasar con las ciencias sociales en eso que parecía como que se acababa el mundo, ¿sí? Que era el fin del siglo. Ya sabemos que el mundo no se terminó, ¿sí? Pero por lo visto había algunas cosas que sí se estaban terminando en esa época, en 1992. ¿Quiénes habían nacido en 1992? Levanten la mano. Pocos de los que estamos acá, ¿sí? O sea que en algún sentido para ustedes es un texto viejo y quizás para otros no es un texto tan viejo porque yo me acuerdo de algunas cosas de 1992, ¿sí?
A los que no nacieron en 1992, ¿qué saben de 1992 o de la década del 90? ¿A qué les suena? ¿Les dice algo? ¿Es un número? ¿Rock and roll? ¿Y qué es rock and roll? Porque a mí me vienen los Guns, ponele, ¿sí, no? Por decir algo. Inflación, dice acá la compañera, que no levantó la mano, pero que me parece que en el 92 ya estaba, ¿sí? Pensemos para pensar en Argentina, sí. Gobierna Menem, ¿sí? Pasamos un... ¿Cómo? Exacto, pasamos... retomo, ¿no? Dijo, pasamos un periodo hiperinflacionario, ¿sí? A fines de los 90, ya para el 92, como digo, Menem gobernando, se da el proceso de privatizaciones, ¿sí? Con lo cual podríamos pensar acá en Comodoro, si sus papás estaban acá en Comodoro o no. ¿Qué, perdón? YPF, la privatización del puerto. La privatización del puerto, la privatización de YPF, de en general lo que eran... ¿Qué es la privatización primero igual? ¿Qué es privatizar algo? ¿Cómo? Quitárselo al Estado. Quitárselo al Estado. Pasar a la multinacional. O pasárselo como comprarlo, ¿sí? La venta, por ejemplo, de eso, las acciones de YPF, que pasan de ser básicamente una empresa estatal a una empresa privada. ¿Qué más significa privatizar? Estudian ciencias sociales, así que alguna idea deben tener de la palabra esta de privatización. ¿A qué suena? A privado, ¿sí? A volver privado, ¿sí? Algo que era libre, privado por oposición a libre, privado por oposición a público, ¿sí? Uno puede, diferenciar el espacio público del espacio privado, ¿no? Bien, estamos en ese momento, ¿sí? Cuando Sidicaro está escribiendo este texto. Y más a nivel mundial, ¿a qué le suena ese 1992? Vos dijiste algo del rock, ¿sí? Hay una canción, Winds of Change, ¿la ubican? ¿Sí? ¿Ubican esa canción, Winds of Change? ¡Wow! ¿Cómo logras persistir, no? ¿Ubican quiénes cantan esa canción? ¿No? ¿Quién? ¿Cómo? Winds of Change. ¿Quiénes cantan esa canción? ¿Quién? Exacto. ¿Y qué significa esto de que hay vientos de cambio? ¿A qué vientos de cambio esa canción después pasó a la historia y todo? Pero hacía referencia a los tiempos de cambio ¿en dónde? ¿Saben? ¿La caída del muro de Berlín? La caída del muro de Berlín, ¿sí? Estaban paseando en Rusia, grabando así. ¿Cómo? Que fueron a pasear en Rusia y se les ocurrió la canción. Exacto, se fueron a pasear a Rusia, se les ocurrió la canción, ¿sí? Veían tiempos de cambio, ¿sí? En lo que había sido ese bloque soviético que para esos 90 empieza a también iniciar un proceso de transformaciones, de acercarse nuevamente a un modo capitalista, ¿sí? Y son los vientos de cambio que celebraban los Scorpions en ese tema que después uno baila apretado. Bien, en ese contexto estamos. Y en ese contexto entonces Sidicaro plantea este texto que se llama Las sociologías después de Parsons, ¿sí? Va a decir que Parsons es el último clásico, ¿sí? Y que de alguna manera con Parsons también se termina, eso quizás no lo dice de esa manera Sidicaro, ¿sí? Que con Parsons se termina la idea de un posible canon, ¿sí? Un posible canon en donde todos estemos de acuerdo en quiénes son los padres fundadores, ¿sí? O los clásicos de la sociología. Nosotros lo vimos en el primer cuatrimestre y por eso digo que hoy también vamos a ir integrando cosas de ese primer cuatrimestre. Nosotros definimos unos ciertos clásicos, ¿estamos de acuerdo? ¿A quiénes habíamos mencionado? Exacto, el primer cuatrimestre
nosotros hablamos de Durkheim, de Marx y de Weber, ¿sí? Y en realidad habíamos hablado de Durkheim, de Marx y de Weber para pensar en corrientes, ¿sí? En corrientes clásicas de la sociología. Decíamos que aún con muchas discusiones a Durkheim lo metíamos dentro de ¿qué corriente? ¿Cómo? ¿Positivista? ¿Están de acuerdo? Sí, con discusiones, como digo, ¿sí? Porque habría algunos elementos que nos podrían poner en discusión, obviamente esto. ¿Sí? Dijimos que íbamos a tomar la obra de Marx, pero ya cuando vimos a Marx, no vimos solamente a Marx, porque vimos algunos textos de Marx con Engels, ¿se acuerdan? Y también metimos un texto de un latinoamericano como era Mariátegui, y entonces hablamos en general de qué tipo, de qué corriente. ¿Cómo? Con confianza. Perdón, no te escuché. Materialismo histórico dice la compañera, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de Weber, vimos textos de Weber y también propusimos, por ejemplo, leer un texto, ¿se acuerdan de María Pérez sobre esta lógica de la sospecha que opera entre los usuarios y los agentes sanitarios en relación a los usuarios del PACO, ¿se acuerdan? ¿Sí? Como para pensar que no es solamente Weber, sino que es una corriente que propone abordar de qué manera la sociología. Desde la comprensión, habíamos dicho, ¿no? Por eso habíamos hablado en la anteúltima clase o en la clase de repaso antes del parcial en el primer cuatrimestre, de que estas distintas maneras, ¿sí?, de acercarse a la sociología también nos hablan de distintas maneras de entender cuál es el objeto de la sociología. ¿Estábamos de acuerdo? Estoy repasando, ¿sí?, cosas que ya fuimos conversando. Si yo considero, para partir de, por ejemplo, de Marx, si yo considero que la corriente que propone Marx es materialista histórica, voy a ir a buscar, digamos, ¿sí?, en dónde para estudiar la sociedad. Si parto de esas condiciones materiales. ¿Cómo? En la historia, por un lado, ¿sí?, porque por algo es un materialismo histórico, es decir, que me está hablando de procesos de cambio, ¿sí? En el capital, pero para decir capital yo tengo que entender qué es el capital, ¿sí? En la economía. En la economía, dice la compañera, ¿sí? Y Marx no habla exactamente de la economía, porque en realidad va a hablar de una economía política, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los textos que nosotros leímos era el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política? ¿Sí? Todo ese título que Marx le coloca es porque Marx nunca se llama a sí mismo sociólogo, ¿se acuerdan? ¿Sí? No es un término que él use, pero lo que dice que debe estudiar esa ciencia social, ¿sí?, que para él es una economía política crítica, son esas relaciones sociales de producción. Y me acuerdo que en aquella clase discutimos, y voy a poner relaciones sociales, bien, de producción, y no voy a poner la palabra economía, porque podría confundirse, ¿sí?, a la economía como la disciplina solamente, ¿sí?, que estudia esas relaciones sociales de producción. La economía va a estudiar también esas relaciones sociales de producción, pero quizás va a haber otra dimensión, ¿sí? Se va a concentrar más en la cuestión quizás más de la variación salarial, de la variación de los precios, ¿sí? Pero a nosotros desde la sociología nos va a interesar ver que todas las relaciones humanas, podríamos decir, para Marx, se conforman en el ámbito de la producción. ¿Estamos de acuerdo? De la producción en un sentido amplio. Adentro de la familia también hay relaciones de producción, decíamos alguna vez.
¿sí? No es solamente la producción que se hace para vender en el mercado. ¿Estamos más o menos de acuerdo por ahora? Estoy haciendo una repasada. Y habíamos dicho, me acuerdo en ese teórico de repaso, que alguien había propuesto como objeto de la sociología para el marxismo hablar de la lucha de clases. Y yo le había dado la derecha, ¿sí? Le había dicho que sí, porque era quizás otra manera de llamar a esas relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que esas relaciones sociales de producción para el marxismo no se dan entre individuos, ¿sí? El marxismo no ve en la sociedad individuos sueltos, ve personas, sujetos que son integrantes de una clase social, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esa clase social no solamente determina mi manera de vivir, sino, ¿se acuerdan? Determinaba mi manera de pensar, de moverme, mis gustos, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que lo que hay para el marxismo son clases, inmediatamente también lo que voy a pensar es que podría haber puesto relaciones de clase y también estaría bien. Pero voy a poner que son relaciones de lucha porque el marxismo me recuerda todo el tiempo, y es una cosa que hoy nos vamos a detener bastante, me recuerda todo el tiempo que el mundo social es un mundo conflictivo. ¿Sí? Para el marxismo no hay, dice, empieza el manifiesto, ¿se acuerdan? La historia de la humanidad no es sino la historia de la lucha de clases. Los esclavos contra los esclavistas, los siervos contra los señores feudales. A lo largo de la historia, lo que yo veo como motor de la historia es la lucha de clases. ¿Sí? Repaso, por ahora estoy volviendo sobre cosas ya vistas. Distinta va a ser la postura de un Durkheim, ¿sí? En donde Durkheim sí va a estar más concentrado en la tensión entre el individuo y esa sociedad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Viendo qué pasa en esas sociedades ahora ya modernas, a diferencia de las sociedades tradicionales, ¿sí? Cómo se mantiene el lazo social, cómo nos mantenemos unidos, cómo pasa que todo esto no explota, siendo que cada vez somos más distintos, ¿se acuerdan de esta idea de una creciente diferenciación que veía Durkheim? A partir de la interdependencia que tenían por la división de trabajo. Bien, decía, estos individuos que son cada día más distintos, a la vez son cada día más interdependientes, efectivamente, ¿sí? Y esa interdependencia hace que se modifiquen los lazos de solidaridad. Si antes la solidaridad se daba por semejanza, ¿y cómo llamábamos a esa solidaridad por semejanza? Mecánica, ¿sí? Mecánicamente encuentro que el otro es parecido a mí, ¿sí? Y generamos un lazo. Hoy no podemos tener esa solidaridad mecánica, porque yo soy muy distinta de un trabajador petrolero, por decir una cosa, ¿sí? O soy muy distinta de ustedes mismos. ¿Qué es lo que hace que mantengamos un lazo de unión según la perspectiva de Durkheim? Una solidaridad de otro orden, ¿sí? ¿Que se acuerdan cómo la iba a llamar? Orgánica, y Durkheim empezaba a usar estas metáforas del organismo, de pensar a la sociedad como un cuerpo que no podrían hacer todas las partes lo mismo. Imagínense, de vuelta, ¿no? Si todo el cuerpo dijera, yo quiero ser el órgano que piensa. No, le dicen, vos patas tenés que caminar, vos cerebro pensarás, los pulmones harán lo suyo, ¿no? ¿Y en qué consiste esa armonía del cuerpo? En que cada parte haga lo que le corresponde, ¿no? Esa mirada organicista, si quieren hoy vamos a ver que está también un poco presente en Parsons, ¿sí? Bajo la idea de sistema. No sé si aparece ese resabio, pero entonces no va a haber clases sociales Durkheim en su modelo. Lo que va a haber son individuos cada vez más diferentes que ahora se vinculan a través de una solidaridad que pasa por la diferencia, ¿sí? Y entonces la unidad se da como si fuera la de un organismo porque cada uno haga lo que le corresponde, y la pregunta es ¿cómo estudiar esto? ¿Sí? ¿Cómo no hacer de esto filosofía, metafísica?
¿sí? Porque a Durkheim le interesa hacer sociología. Y decíamos que era un positivista, ¿por qué cosas? Como preguntábamos la semana pasada, ¿por qué Parsons es positivista? Diríamos, ¿por qué Durkheim es positivista? Porque vinculaba Las su ciencias método naturales. con las ciencias naturales. Bien, porque vincula su método, ¿sí?, al de las ciencias naturales. Y de la sociología va a tener que copiar, ¿sí?, el método de las ciencias naturales. ¿Y cuál es el método de las ciencias naturales? Hasta las cosas materiales. Bien, observar, ¿sí? Voy a pensar en la observación, Las perspectivas igual. empírica, ¿sí? Es decir, en encontrar fenómenos que sean observables. Y ahí voy con el tema de la perspectiva que vos estás diciendo. ¿Sí? Porque esa observación empírica que propone Durkheim se propone como una observación, si quieren, neutral. ¿O por qué decís vos lo de las perspectivas? Espera. Porque él estudiaba los hechos sociales como cosas y se paraba desde ese punto para poder ver todos los lados, digamos, Ajá. que tiene el hecho social. El hecho social, ¿sí? Él va a decir, efectivamente, los hechos sociales, que son hechos de otra naturaleza que los hechos individuales, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Una cosa es la conducta individual de cada persona como individuo. Ahora, yo puedo llegar a observar hechos sociales, ¿sí? Hechos sociales que son medibles, que son cuantificables, que es el trabajo que hace Durkheim en el suicidio. Dice, claro, el suicidio es un hecho individual, está claro, ¿no? Cada uno se suicida solo, ¿no? O sea, no hay hecho más individual, uno podría decir, que el suicidio. Sin embargo, Durkheim dice, en el suicidio, que es un acto individual, podemos ver un hecho social. ¿Y qué quiere decir que podemos ver un hecho social? Quiere decir que podemos ver modos de pensar, de sentir y de actuar que son exteriores a ese individuo que se está suicidando, ¿sí? Ver, por ejemplo, la tasa de suicidios me permite evaluar la condición de una sociedad, ¿sí? En qué momento social está un determinado grupo social. Porque Durkheim va a ver que, en general, los suicidios tienden a aumentar en épocas de crisis, ¿se acuerdan? Y dice, épocas de crisis no significa necesariamente épocas malas. También una crisis puede ser una crisis de bonanza. Cuando hay, como tuvimos nosotros acá en Comodoro hace un par de años, una explosión del precio internacional del petróleo, ¿sí? Un montón de gente que se incorporaba al trabajo a través del petróleo. Un montón de gente que venía a trabajar al petróleo, a la región del Golfo San Jorge. Uno también puede pensar ese momento como un momento de crisis, ¿sí? Un momento donde no están claros los parámetros, ¿sí? Por eso escuchábamos tanta gente molesta con la gente que viene de afuera, tanta gente que estaba molesta con los altos salarios petroleros, ¿cómo puede ser? No terminó el secundario, ¿cómo va a cobrar más que yo? ¿Ubican esos discursos sociales que me hablan de una crisis aún en época de bonanza? ¿Sí? Entonces, vuelvo a Durkheim. Durkheim dice, yo puedo tomar a los hechos sociales como cosas, medirlos, observarlos, ¿sí? Y a partir de eso decir algo de esa sociedad. No me interesa decir algo del suicida, ¿sí? Me permite decir sobre la sociedad en general. Y uno podría tomar un montón de indicadores distintos para ver si esos indicadores cuantificables me dicen algo de esa sociedad, ¿sí? Atender a la variación de los accidentes, de los siniestros viales. ¿Me dirá algo de la sociedad? ¿Que aumenten los accidentes, que no aumenten los accidentes? Y podríamos empezar, si nos ponemos a ver y empezamos a ver a qué hora suceden, quiénes lo cometen, en qué condiciones, si son dos vehículos que chocan, digamos, que se desentienden entre sí, o una persona sola que se despista, ¿sí? Puedo ir leyendo a partir de eso, no el caso del choque de fulano o de mengano, ¿sí? Algo más en términos de sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy diciendo algo que les suena o nada? ¿Sí? ¿No? Bien, avanzo porque los veo como aburridos.
Decía, ¿qué va entonces a proponer Durkheim como objeto entonces para analizar? Decíamos los hechos sociales. Pero me quería quedar con una cuestión de la perspectiva que decía la compañera, en el sentido de que esa perspectiva que va a proponer el positivismo se plantea como una perspectiva neutral. Se prendieron todas las alarmas. Una perspectiva neutral, una perspectiva objetiva, ¿sí? El positivismo tiene la esperanza de que la ciencia pueda arribar a un conocimiento que sea verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una idea que nosotros seguimos teniendo de ciencia. Que el conocimiento que producimos es un conocimiento verdadero y que yo puedo llevarlo al lugar del mundo que quiera, ¿sí? Y lo que es verdad científica acá va a ser verdad científica en cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? Y que no influye en mi manera de mirar las cosas cuando yo hago ciencia. Eso piensa el positivismo. Vamos a ir viendo otras corrientes que no lo piensan tan así. El propio marxismo, ¿sí? Dice, no es el ser, ¿sí? No es la conciencia la que determina el ser social, ¿se acuerdan? Sino ese ser social el que determina su conciencia. También me va a hablar entonces de que hay una ciencia más burguesa y que puede haber una ciencia más proletaria, ¿o no? Para el positivismo, de vuelta, ¿sí? Eso no sería de esa manera. Y finalmente habíamos visto a Weber, que le da una vuelta, ¿sí? Otra entrada, digamos, ¿sí? A la sociología, entrándole por el lado del sentido, ¿no? Entrándole por el lado de pensar que el mundo social lo que tiene es que es un mundo cargado de significados para cada uno de nosotros cada vez que actuamos. Y que entonces conocer la sociedad es poder comprender esos sentidos. ¿De qué? De lo que llamaba Weber la acción social. Entonces, ¿qué habíamos hecho en el primer cuatrimestre? Habíamos repasado, ¿sí? Por eso digo, es una síntesis súper esquemática, ¿sí? De algunas de las cosas que venimos viendo desde comienzo de año. Podríamos decir que esto es unidad 2, unidad 3, unidad 4, ¿sí? Y que a su vez, no tengo otro color, bueno, y que a su vez todo esto nos sirve para responder una pregunta que estamos planteando desde la unidad 1, que es, ¿qué es la sociología? ¿Sí? ¿Y qué es la sociología? Significa preguntarnos, ¿qué estudia la sociología? Y ahí las distintas respuestas. Estudia los hechos sociales, estudia las relaciones de producción, estudia el sentido de la acción social, ¿sí? ¿Qué es la sociología? También me implica preguntarme, ¿sí? ¿Cómo entonces estudia la sociología? ¿Sí? ¿Qué hace la sociología para estudiar cada uno de esos objetos que va definiendo cada una de las corrientes? Y vamos a ver también que qué estudia la sociología o qué es la sociología también va a tener consecuencias, si quieren, más de corte político, más de corte ético, ¿sí? Que van a ser cosas que también van a ir apareciendo en este segundo cuatrimestre, porque lo que vamos a estar haciendo en este segundo cuatrimestre es ver autores que, vuelvo acá, ¿sí? Que después de Parsons, y por eso Sidicaro dice las sociologías después de Parsons, es que vamos a ver que después de Parsons ya no se puede hablar de una sociología. Alguien podría preguntar si antes de Parsons se podría hablar de una sociología. Yo le diría tampoco. Fíjense, acá ya teníamos 3 sociologías distintas, ¿no? Sí. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la sociología? Es una pregunta que para cada uno puede ser distinto, ¿no? Exacto. Si quieren, podemos hacer un listado de posibles respuestas. Porque capaz uno es más marxista o uno más weberiano y otro más durkheimiano. Exacto. Para cada uno es una sociología distinta, ¿no? Acuérdense inclusive de, habíamos visto en la unidad 1, aparecía ahí un
una mención, ¿sí?, a un término que va a usar después Bourdieu, uno de los autores que vamos a ver. La sociología es una ciencia que incomoda, ¿sí? Y ahí no la definen ni siquiera por la corriente. O sea, ¿dónde hay sociología? Ahí donde hay una ciencia que incomoda. ¿Se acuerdan? Decíamos, que hace la pregunta que nadie quiere hacer, que nadie se pregunta. Sidi Caro, les cuento, les spoileo el final del texto, ¿sí? Sidi Caro termina este texto diciendo que la sociología es una ciencia sospechosa, destinada a recordar la condición pasajera de todo lo que existe socialmente. Entonces uno le pregunta a Sidi Caro, che, Ricardo, ¿y para vos qué es la sociología? Y es una ciencia sospechosa, dice Sidi Caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo me está recordando que este paisaje social, que yo pienso que es natural, que siempre fue así, la sociología viene a recordarme que es pasajero, que podría ser de otra manera, ¿sí? Entonces, claro que vamos a tener distintas respuestas. Lo que plantea Sidi Caro en este texto es que Parsons es el último clásico, entre comillas, ¿sí?, el último que de alguna manera intenta, ¿sí?, armar este canon, ¿sí?, de quiénes serían los padres fundadores de la sociología. Y entonces uno también podría animarse ya a poner acá abajo unidad 5, ¿no?, y seguir el cuadro. ¿Se acuerdan que con este cuadro terminamos el primer cuatrimestre? Animarse a seguir el cuadro y poner acá a Parsons. Y si yo tuviera que ponerle un nombre a esta escuela, ¿cómo la llamaría? Estructural funcionalismo. ¿Sí? Con todo ese juego de etiquetas que decía Fernando en algún teórico, ¿no? A veces se lo conoce como la escuela norteamericana parsoniana, a veces como estructural funcionalismo, ¿sí? A veces lo van a llamar solo funcionalismo. Vamos a ver hoy, Giddens lo va a llamar solo funcionalismo. ¿Y cuál sería el objeto de estudio para ese estructural funcionalismo? ¿Cuál sería la tarea de la sociología? Estudiar los sistemas, los sistemas de acción social. Porque veníamos viendo en los teóricos, en algunos de los prácticos, que el intento que hace Parsons es de conformar este canon de cuáles son los padres fundadores de la sociología, tomando sobre todo a quiénes. A Durkheim y a Weber, ¿sí? Se le pasó, ¿sí?, como se le pasó a gran parte de la sociología norteamericana, el marxismo, ¿sí? Por eso decimos, esta lista de padres fundadores es la lista que elegimos nosotros hacer, no es la lista que eligió Parsons. ¿Se acuerdan? No es la lista que había armado Portantiero ahí en el 85 cuando recién estaba volviendo de México, que tampoco lo puso a Marx, ¿sí? Quien va a poner a Marx en esta especie de canon de padres fundadores es Giddens, con quien nos vamos a meter hoy, ¿sí? Pero la entrada o no de Marx dentro de la sociología es una disputa, es una discusión, ¿sí? Parsons, en ese intento de sintetizar todo lo que le había antecedido, fíjense qué modesto que es, ¿sí? Intenta sintetizar todo lo que venía antecediéndolo, obviamente rescatando lo que para él era importante, rescata sobre todo, como dijimos, a Durkheim y a Weber. Rescata una idea de acción social que vendría más de la mano de Weber, ¿sí? Pero vamos a ver que esa acción social para Parsons está siempre dentro en el contexto de un sistema, de un determinado sistema, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí?, o este aula tiene que pensarse en un sistema más amplio, ¿sí? Yo soy estudiante en un aula, en una universidad, ¿sí?, como decíamos el otro día en un práctico, ¿no?, como esa cosa de las mamushkas, ¿sí?, de una cajita dentro de otra cajita, dentro de otra cajita. Avanzo un poquito para que vayamos viendo las críticas que va a recibir Parsons por esta serie de cuestiones. Críticas varias. A ver, en principio, una de las críticas que se le va a hacer a Parsons
y que va a llevar a que entonces luego de Parsons ya no pueda pensarse en una sociología, sino que vamos a después de acá sacar como un árbol, ¿sí? Con muchas ramas que se van abriendo, y que adelanta una cosa también del texto de Sidicaro. Para Sidicaro eso no es malo, porque la preocupación en el 92 con los vientos de cambio, ¿sí? Que estábamos diciendo al comienzo de la clase, es el fin de la sociología, ¿sí? Se termina el siglo, se termina la sociología, se termina todo, el último que apague la luz. Y Sidicaro dice, no, que no haya más una única sociología, quizás es una buena noticia, ¿sí? Quizás sea mejor que lo que tengamos de acá en adelante sea distintas corrientes sociológicas, ¿sí? Críticas digo, pero hasta había que poder decir eso porque realmente Parsons había sido una especie de padre muy tranquilizador para toda la sociología. El texto de Fernando Becerra habla de un autor faro, ¿no? Un autor que como un faro parece estar en el centro de todo, organizarlo todo, ¿sí? Entonces es como tranquilizador de alguna manera, porque aparte vieron que la teoría parsoniana siempre cierra todo perfecto, ¿sí? Todo puede traducirse en un jeroglífico de letras, ¿sí? De esto adentro de esto, y cierra, es un esquema que cierra de alguna manera. Era tranquilizadora. Bueno, poco a poco empieza a recibir críticas. La primera crítica que menciona Sidicaro es una crítica que le va a hacer un autor que se llama Barrington Moore, que va a plantear que finalmente Parsons es como una versión invertida del marxismo. ¿Qué quiere decir que Parsons, ¿sí? Es una versión invertida del marxismo? Que si el marxismo parecía haberle dado una excesiva predominancia a lo material, ¿sí? Con esa insistencia del marxismo en ver las condiciones materiales de producción, a que si yo no entiendo esas condiciones materiales no puedo entender el conjunto de símbolos, de valores, de leyes, de normas y de gustos que tiene una sociedad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esta idea de una estructura, ¿no? Que determinaba la superestructura. ¿Estoy diciendo cosas que suenan a algo? En el marxismo, la idea de que esa estructura social, que es una estructura económica, decían, ¿sí? Que yo voy a decir es una estructura material, determina esa superestructura de lo que podríamos llamar el mundo de lo simbólico. Si en el marxismo el peso parecía estar solo del lado de lo material, la crítica que va a recibir Parsons es que pareciera que está todo en el terreno de lo simbólico, porque ¿se acuerdan esta jerarquía de sistemas que plantea Parsons? ¿Cuál es el sistema que en definitiva ordena todo el conjunto? El sistema cultural. Y en ese sistema cultural es donde yo tengo los símbolos, donde tengo los valores, ¿sí? Inclusive llegando hasta modificar la biología, dice Parsons, ¿sí? Porque ese sistema cultural determina el sistema social, que determina el sistema de la personalidad, que determina inclusive el sistema conductual, es decir, mi ser biológico, ¿sí? Es decir, yo necesito comer, sí, claro, como ser biológico necesito comer. Ahora, ¿qué voy a considerar comida? Depende de cada cultura, depende de cada sistema cultural. Entonces puede ser que tenga delante un plato con algo y que si yo no lo considero comida, no lo coma, así me sea que me estoy muriendo de hambre. Por ejemplo, un vegano. ¿Cómo? Un vegano. Un vegetariano. ¿Sí? Pero carne cruda, ¿sí? ¿Por qué nosotros no? Bueno, salvo los que, no sé, comen, claro, sushi, qué sé yo, digamos, pero nosotros no asociamos la idea de carne cruda con comida, ¿sí? Tenemos que procesarla, tenemos que incorporarle valores culturales que hacen de eso para nosotros comida, ¿sí? Es decir, que para Parsons hay una predominancia de ese conjunto de sistemas, del sistema cultural, es decir, de ese conjunto de símbolos que llevan entonces a Barrington Moore a decir que finalmente todas las críticas que eran aplicables al marxismo por
el peso de lo material, son igualmente aplicables ahora a Parsons, pero por el peso exclusivamente de lo simbólico, ¿sí? Porque pareciera que ese sistema parsoniano se olvida por completo de lo efectivamente material, o sea, de las prácticas reales que luego tienen las personas, porque pareciera que con quedarnos con el mundo de los valores y del sistema cultural alcanzaría, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Primera crítica? ¿Sí? Digo, por ejemplo, porque va, y lo va a mencionar también Sidicaro en el texto, el estructural funcionalismo no presta casi atención a las desigualdades económicas, ¿sí?, que hay en una sociedad. Le parecen cuestiones menores porque piensa que toda esa sociedad norteamericana, por ejemplo, comparte un mismo mundo de sistema cultural. Y a lo sumo, si hay conflictos, como estamos viendo que reaparecen ahora, entre blancos y negros, ¿vieron toda la discusión de los que fueron a tirar una estatua en Estados Unidos? ¿Están al tanto de eso? ¿No? ¿Nadie? ¿No se escuchó nada? Bueno, no voy a reponer, ¿nadie escuchó? ¿No? Bueno, Estados Unidos estaría, digamos, volviendo hoy a tener algunas discusiones que parecían ya saldadas respecto de la relación entre blancos y negros, ¿sí? Básicamente porque en Estados Unidos se siguen reivindicando como héroes de la patria, como nosotros reivindicamos a tipos como Roca, ¿sí? Y a nosotros la verdad que también nos debiera sorprender un poco que nuestras calles de la Patagonia más importantes se sigan llamando Julio Argentino Roca, pero además en el caso de Estados Unidos ustedes saben que había organizaciones civiles como el Ku Klux Klan que tomaban intervención directamente, con lo cual también encontramos hoy en Estados Unidos gente que reivindica sí ese tipo de acciones. ¿Habían o hay? Exacto, habían o hay grupos que reivindican el secesionismo, digamos, entre blancos y negros. Digo, era solo para comentar porque el otro día justamente en una universidad una joven afroamericana tiró, digamos, con un montón de gente, fueron y tiraron un monumento de uno de estos padres del nacionalismo norteamericano, pero que a su vez es uno de los padres del racismo norteamericano. Digo, ¿qué decía, por ejemplo, la sociología norteamericana respecto de estas cosas? Poco y nada, por eso digo, cuando tenía que hablar de las diferencias entre blancos y negros, ahí donde se le hacían evidentes, ¿sí?, que había conflictos entre blancos y negros, atribuía esas diferencias a los distintos valores culturales que podían tener un grupo u otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una determinación del sistema cultural, ¿estamos de acuerdo? No lo llevaba eso a que esa sociología, por ejemplo, estudie los tipos de trabajos a los cuales acceden blancos o negros en Estados Unidos, ¿sí?, los tipos de salarios a los cuales acceden blancos o negros en Estados Unidos, por ende los tipos de barrios en donde pueden vivir blancos o negros en Estados Unidos, ¿sí? A lo sumo, si había problemas, si había conflictos, era un choque entre sistemas culturales que más temprano que tarde se iban a terminar resolviendo, ¿sí? Entonces, como digo, una preponderancia, ¿sí?, de lo simbólico por sobre lo material. A su vez, digo, no es la única crítica. También se le critica desde, y ya les diría ahí, por ejemplo, en mi formación como politóloga aparecía mucho, ¿sí?, la crítica que le va a hacer, por ejemplo, Dahrendorf. ¿Lo estoy escribiendo bien? Sí. A que todo el sistema parsoniano, si bien habla de la posibilidad de, o sea, para algo el sistema ágil, yo estoy hablando de cosas como ya dando por sentado que Parsons ya lo vamos manejando, ¿sí? El sistema ágil, la L, ¿sí?, refiere a la latencia, ¿se acuerdan? ¿Para qué es la latencia? Para que se mantenga. Para mantener, ¿no? La latencia. El control de las tensiones. ¿Cómo? El control y las tensiones. El control de las tensiones, ¿no? Parsons reconoce que esos sistemas pueden como desarrollar algunos conflictos y entonces el sistema de latencia lo que hace es reencauzar, ¿no?, esos posibles problemas. Decíamos, por ejemplo, el otro día en el práctico, ¿cuál sería uno de los mecanismos de latencia universitaria?
Decíamos las pruebas, ¿no? Porque si bien yo supongo que ustedes, ¿sí?, como sujetos, ¿sí?, como agentes dentro de un sistema social se van a comportar como tienen que comportarse, que es como alumnos, ¿estamos de acuerdo? Y que ser alumno conlleva, ¿sí?, una serie de tareas, estudiar, etcétera, etcétera, y eso está dentro de la universidad y eso está dentro de no sé dónde, ¿sí? Puede ser que algún alumno, ¿sí?, sea un poco díscolo, ¿sí?, no estudie lo que tiene que estudiar, no haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar, por ejemplo, pidiéndoles que nos entreguen las guías de lectura, que son una herramienta de ustedes, ¿sí? Sin embargo, pareciera que si no les pedimos que las entreguen, no las hacen, ¿no? Como si estuviéramos en cuarto grado, más o menos, ¿sí? Digo, las guías de lectura son herramientas para estudiar, no son materiales de evaluación nuestros. Sin embargo, las terminamos convirtiendo en materiales de evaluación, convirtiéndolas en parte de un sistema de latencia y de sanción, de que si no entregas la guía de lectura, no vas a, no sé, acceder a la promoción o lo que fuera, ¿sí? Digo, Parsons considera que estos individuos, estos agentes, van a comportarse de acuerdo a lo que el sistema requiere de ellos, pero en caso de que no sea así, hay un sistema de latencia para controlar esas disfunciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El examen sería una modalidad, las sanciones reglamentarias, ¿sí? Ustedes tienen un reglamento de alumnos que también contempla una serie de sanciones. Esa serie de sanciones serían parte de los mecanismos de latencia que tiene este sistema universitario para encauzar ahí donde alguna partecita se empieza a ir como por el lado de la disfuncionalidad, ¿sí? Digo, sin embargo, en general, el sistema parsoniano, o por lo menos la crítica que le va a hacer Dahrendorf y mucha de la ciencia política al sistema parsoniano, es que el sistema parsoniano hace demasiado énfasis en los elementos normativos que se orientan a la estabilidad del sistema, ¿sí? El sistema en general es leído como un sistema que está en condición estable, ¿sí? Y esos pequeños desarreglos, ¿sí?, son leídos casi como una excepción, ¿sí? Es decir, que si yo tuviera que poner una contraposición entre la idea de conflicto y la idea de orden, la teoría parsoniana es una teoría muy centrada en explicar el orden, pero con pocas herramientas para explicar el conflicto. El conflicto, como decimos, para Parsons se resuelve con los mecanismos de latencia y si no se resuelve será la muerte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Será la muerte del sistema, será la muerte en un sentido simbólico, ¿sí? Porque el sistema no podría funcionar desordenado. El sistema tiene que ser un sistema siempre ordenado. ¿Se ve esto? Podría volver, ¿sí? Podría volver al primer cuatrimestre y pensar cómo se empiezan a jugar esto que yo dije que la clase de hoy se llamaba tensiones de la sociología, ¿no? Y lo que empiezo a poner acá entonces son esas tensiones que podemos encontrar en Parsons como críticas, pero que podemos llevar a otros autores. ¿Se animan a pensar esta idea de lo material y lo simbólico en los autores del primer cuatrimestre? Sí, de vuelta, si tuviéramos como que hacer un Boca River, ¿sí? La tensión justamente me está marcando que, como cuando uno juega una cinchada, ¿ubican? ¿No? La tensión quiere decir que va a haber algo que va a estar, ¿sí? Puede estar en un punto más medio, puede ir más para un lado o más para el otro, ¿sí? Estas tensiones que estamos mencionando están en general en la sociología. Yo podría pensar que en Durkheim también hay una tensión entre lo material y lo simbólico.
Que en el caso de Durkheim, ¿para dónde creen que se resuelve? ¿A favor de qué? De lo simbólico. De lo simbólico, dice la compañera. ¿Están de acuerdo? Porque Durkheim, ¿sí?, va de vuelta a hacer fuerte énfasis en esta idea de los valores, ¿sí?, que es lo que logra en definitiva mantener unida esa sociedad donde somos materialmente cada vez más distintos. Una conciencia social, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. En el caso de Marx, lo acabamos de decir un poco, ¿sí?, hay un peso mucho más fuerte de lo material que de lo simbólico. Y si tuviéramos que pensar la segunda tensión entre conflicto y orden, conflicto. Y en el caso de Durkheim, orden. Y en el caso de Weber, material o simbólico. Simbólico. Algunos dicen Weber es un crítico de Marx, ¿sí? Uno dice, Weber no es que es un crítico de Marx, pero de alguna manera vuelve a mostrar, ¿sí?, la importancia de los sentidos, de los valores culturales, ¿sí?, de lo simbólico en la Ética Protestante, que es un texto que nosotros este año no veíamos de Weber. Weber dice, el capitalismo nace gracias a condiciones materiales. Sí, sin barco a vapor no había capitalismo, ¿sí?, porque no había mercado mundial posible sin el descubrimiento de la máquina de vapor. Sin embargo, para que pueda ser posible ese capitalismo tiene que haber también una determinada mentalidad, que es lo que él llama la ética protestante. ¿Sí? Esa mentalidad me hace referencia a ese mundo de lo simbólico que para Weber es importante. Y en términos de orden y conflicto para Weber, ¿se animan a pensar? ¿De qué lado estaría? Comprender el orden. Comprender el orden, sí, pero yo me animaría a decir que en Weber, y se acuerdan, nosotros vimos hacia el final la definición de Estado de Weber y la idea de poder y de dominación, ¿sí? En Weber está también permanentemente la idea, ¿sí?, de que el conflicto es lo que arma una sociedad de alguna manera, ¿sí?, porque si no, no habría necesidad de Estado. ¿Sí? Si nosotros nos comportáramos como individuos, ¿sí?, todos iguales, ¿sí?, no habría necesidad de establecer un orden legítimo. Y ese orden legítimo siempre puede ser modificado también en el caso de Weber. ¿Qué más se le critica a Parsons? Se le critica la idea, en definitiva, y esto va a ser una crítica que le haga todo lo que podríamos llamar la corriente de la hermenéutica, ¿sí?, que es una palabra que la empiezo a colocar porque la va a volver a mencionar hoy Giddens, ¿sí? Ahí se menciona a Garfinkel, que Garfinkel dice del pobre Parsons en la página 10, dice, como diría Garfinkel, el individuo, ¿no?, está hablando de la teoría parsoniana, el individuo había sido tratado por la sociología parsoniana como un idiota desprovisto de aptitudes para juzgar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Supuestamente Parsons se basó en Weber porque por algo dice que lo que estudia la sociología son los sistemas de acción social, ¿sí? Y este mismo uso del mismo término no es casual, es porque supuestamente estaría entendiendo la acción social como esa acción dotada de sentido, ¿se acuerdan? Orientada por la conducta de los otros, ¿sí? Al estilo weberiano. Ahora, en Parsons es tal la importancia, ¿sí?, del sistema, porque no es la acción social solamente, sino que son acciones pero que se dan en determinados sistemas, es tal la importancia de estos sistemas en donde pareciera que a ese pobre individuo, ¿sí?, no le queda más tarea que reproducir lo que ese sistema le está diciendo que haga. Por eso Garfinkel llega a decir,
¿sí? Que en la teoría personiana el individuo es un idiota desprovisto de aptitudes para juzgar. Es decir, yo estoy dentro del sistema universitario, soy estudiante y no me queda más que comportarme como un estudiante, ¿sí? Sin ningún tipo de posibilidad crítica, sin hacer otra lectura, sin hacer otra cosa. Y es más, si hago otra cosa, pronto me va a venir el garrote en la cabeza, ¿sí? Con lo cual, por las buenas o por las malas, me voy a terminar comportando como un individuo acorde a lo que el sistema espera de mí. Nos determina el sistema, por eso. Nos determina el sistema, ¿sí? O sea, en definitiva, si pudiéramos plantear una tensión entre agente, ¿sí? Y agente, no estoy hablando de un agente secreto, ¿sí? Sino de alguien con capacidad de agencia, que quiere decir capacidad de actuar, ¿sí? Entre la capacidad de actuar o el peso de las estructuras, pareciera, de acuerdo a la crítica que le hacen estos hermenéuticos a Parsons, que Parsons hace de la gente un idiota que no le queda más que obedecer la estructura, ¿sí? Que no tiene capacidad de crítica de esa estructura y que no tiene más capacidad que de reproducir, ¿sí? Determinado por esa estructura. Pero de vuelta, esa tensión entre agente y estructura la vamos a encontrar en toda la sociología y también la podría ver en los autores clásicos. En Durkheim también uno termina preguntándose, che, pero al final, ¿hay lugar para la gente en la teoría de Durkheim? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Hay lugar para la gente en la teoría de Durkheim? ¿Para el individuo en la teoría de Durkheim? Es estructura, me parece, dice la compañera. ¿Por qué será estructura? Porque la conciencia colectiva nos determina. Nos determina, dice, ¿sí? Por eso, perdón que sea reiterativa, ¿no? Pero esta idea de Durkheim de que los hechos sociales son anteriores al individuo, ¿sí? Se imponen sobre el individuo. Y no son solamente maneras de actuar. No es que yo actúo de una manera pero sigo pensando de la otra. No, son maneras de actuar, pero también son maneras de sentir, ¿sí? Son maneras de pensar que son exteriores al individuo, que se imponen sobre el individuo. Entonces la pregunta de Durkheim es, ¿y el individuo puede hacer otra cosa? Y medio como que no, ¿sí? En el caso de Marx, ¿qué prima, la estructura o la agencia? La agencia, ¿por qué? Ahí yo digo, ahí donde la tensión en Marx está más empatada, podríamos decir. ¿Vos por qué decís la agencia? Y porque lo que Marx pide es que la gente se revolucione, el obrero. Exacto. Si no, no escribiría el manifiesto comunista, ¿no? O sea, es porque cree que hay capacidad de agencia que le dice, obreros del mundo, uníos. Porque el capitalismo es una estructura, pero es una estructura derrocable. ¿Sí? Puede cambiar. Puede cambiar, ¿por qué? Porque es un materialismo histórico. Sí. Creía que a través del pensamiento se podía llegar a modificar, digamos, si lo pensamos cuando tuvimos el parcial nos decía que qué opinábamos nosotros de cuando nos decían que el ser es lo que es la propia conciencia. Sí, pero ojo, vos decís que a partir del pensamiento, pero después hay un momento para Marx, por eso es revolucionario, hay un momento de la acción, ¿sí? Pero sea por el pensamiento o sea por el lado de la acción, para Marx hay lugar para esos agentes. Ahora, también hay lecturas de Marx que lo han encontrado como un autor determinista de la estructura. Porque si no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que determina mi conciencia, estoy también condicionada por esas estructuras, ¿o no? ¿Sí? Entonces digo, en Marx también, o sea, se ve más claramente quizás que agente o estructura no es un Boca o River donde la sociología se va a poner una camiseta o la otra, sino que estos autores, yo puedo tener lecturas más para un lado, lecturas más para el otro, ¿sí? Y obviamente algunos autores son más jugados para un lado o para el otro, ¿sí? En el caso de Weber, ¿qué pesaría más, parece? La agencia, ¿nos queda más claro en el caso de Weber? En el caso de Weber casi no hay referencia a las estructuras,
¿sí? Entonces también a Weber se le va a preguntar, ¿y qué pasa? Al final el individuo hace lo que quiere, entonces, ¿sí? Porque hay algunas lecturas de Weber, lo que llaman las lecturas voluntaristas de Weber, ¿sí? Donde pareciera que el individuo hace lo que se le canta, ¿sí? Porque él le da su sentido a su acción, ¿sí? Él la evalúa y entonces el individuo sería un sujeto completamente desprovisto de estructuras que lo condicionan de alguna manera, ¿sí? Son, como digo, tensiones. Y son las tensiones entonces que nosotros vamos a trabajar en este segundo cuatrimestre, ¿sí? Los autores que vamos a ver en este segundo cuatrimestre son los autores que vienen después de Parsons. ¿Qué va a decir además Di Caro, aparte de estas críticas? ¿Sí? Va a decir que básicamente lo que pasó con el sistema parsoniano es que lo que falló fue, dice Di Caro, el referente empírico. ¿Qué quiere decir el referente empírico? La sociedad de la que estaba hablando Parsons, ¿no? Que decíamos el otro día en el práctico, y lo dice por ahí también Di Caro, la sociedad que Parsons leía era la sociedad norteamericana de lo que se llamó el American Way of Life, ¿no? Esta idea de personas que lo único que quieren es tener cada día un auto más moderno, un electrodoméstico nuevo que le venden por televisión, ¿se acuerdan? Yo pienso siempre en Mafalda, porque es como la imagen, ¿no? De esa familia ordenada, ¿sí? Donde papá trabaja, mamá cocina, pero decíamos el otro día en el práctico que Mafalda también ya empieza a mostrar las críticas, ¿no? De, ¿y vos, mamá, por qué estás todo el día trabajando? ¿Y vos no te pensaste nunca en tener una vida? Le pregunta Mafalda, ¿sí? A la madre, ¿no? O sea, ya hacia la década del 60, decíamos, esa sociedad de la que hablaba Parsons empieza a hacer agua, ¿sí? Que no quieren ir a Vietnam, están los países de África que empiezan a reclamar la independencia, ¿sí? Y en el patio trasero, como decíamos el otro día, de Estados Unidos, en Cuba, estalla la Revolución Cubana, es decir, que ya no hay sistema de latencia, ¿sí? Que me vuelva a hablar de un sistema ordenado, ¿sí? Con mecanismos de autorregulación. A su vez vamos a sumar entonces también en la década del 60 el resurgimiento. ¿Puedo borrar entonces estas tensiones? ¿Sí? Tengámoslas presentes, nos van a acompañar todo el resto del cuatrimestre, ¿sí? Después de Parsons, lo que vamos a tener en la década del 60 es un resurgimiento de la teoría marxista. Y permiso, borro también estos críticos, ¿sí? Esto que estábamos discutiendo de si Marx entra o no en el canon de los padres de la sociología es en la década del 60 y por estas cuestiones que estamos mencionando en relación al conflicto que muchos autores vuelven a leer el marxismo, ¿sí? Y sobre todo también porque vuelven a leer el marxismo sabiendo que leer a Marx no significa estar de acuerdo con lo que pasa en la Unión Soviética, que durante un tiempo pareció que iban juntos, ¿sí? Que yo no podía ser crítico de lo que pasaba en la Unión Soviética y a la vez leer a Marx. Entonces va a empezar una nueva lectura, lo que se va a llamar el neomarxismo, ¿sí? ¿Qué pasa si volvemos a leer a Marx una vez más? ¿Sí? Y eso va a tener, digamos, si yo empiezo como a armar una especie de árbol genealógico, empiezo a ver que por un lado ese resurgimiento del marxismo después va a aparecer en la teoría de Habermas, que es un autor que nosotros no vemos, pero que podríamos haber visto como una de esas sociologías después de Parsons, ¿sí? También hablar de sociologías en plural después de Parsons nos obliga a nosotros como cátedra a decir que nosotros tomamos algunas sociologías y no otras. La de Habermas no la tomamos. ¿Por qué? Sobre todo por el grado de dificultad que tiene la teoría habermasiana, que los que vayan a comunicación ya lo van a sufrir con la teoría de la acción comunicativa, ¿sí? A Habermas, pero Habermas es un lector de la escuela de Frankfurt,
que la habrán escuchado nombrar, ¿sí? Una escuela marxista de la década del 20, ¿sí? Que Habermas vuelve a leer, ¿sí? En esta relectura, en este resurgimiento del marxismo. Y también lo vamos a encontrar, este resurgimiento del marxismo, en América Latina, lo que se va a conocer como las teorías de la dependencia. Teorías de la dependencia que van a empezar a criticar la mirada que tenía la teoría pearsoniana respecto de cómo se daba el cambio en las sociedades, ¿sí? Porque los sociólogos en Argentina no eran necios, veían que la sociedad argentina no era como la sociedad norteamericana. Ahora, ¿qué pensaba esa sociología argentina o latinoamericana? Que si nuestra sociedad no se parecía a la sociedad norteamericana, era porque todavía, ¿sí?, nos faltaban algunos pasos en el desarrollo, ¿sí? Entonces, que más temprano que tarde, un poco lentos, porque bueno, así somos los latinoamericanos, ¿sí? Pero que íbamos a llegar a ese mismo grado de desarrollo. Y eso es coherente con las agencias de desarrollo que se dan durante la década del 50, del 60, de agencias de financiamiento, ¿sí? El BID, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué era? Para que estos pobres países latinoamericanos se desarrollaran al estilo, ¿sí?, de los países ya así desarrollados. La teoría de la dependencia dice otra cosa. La teoría de la dependencia dice que si nosotros estamos como estamos, es porque hay otro que está tomando provecho de eso, ¿sí? Porque somos dependientes. Y si somos dependientes de aquel del que somos dependientes, seguramente no tenga muchas ganas de que dejemos de ser dependientes. ¿O no? ¿Sí? Entonces digo, no es lo mismo hablar de países subdesarrollados y desarrollados y pensar que acá hay una línea, ¿sí?, a la que yo puedo llegar, en pensar en que hay países centrales y países periféricos, y que esos países periféricos, o que hay países centrales y países dependientes, ¿sí?, pero que esos países dependientes son dependientes en esa relación con los centrales, ¿sí? Y entonces por ahí Sidicaro dice, bueno, entonces empezamos un poquito a sospechar, ¿sí?, de esta filantropía, de esta solidaridad de las universidades yanquis que venían a enseñarnos la teoría pearsoniana también, ¿sí? ¿No será que hay algo en esa misma teoría que no nos va a explicar nada en nuestra sociedad? ¿Sí? Porque nuestra sociedad no es que es subdesarrollada, sino que nuestra sociedad es dependiente de esa otra. ¿Se ve lo que quiero decir? ¿Algo de eso? Bien. Va a decir también Sidicaro que otra de las cosas que va a suceder para ese momento es que hay también un resurgimiento, un fuerte desarrollo de lo que va a ser el pensamiento sociológico francés. Pasa que, claro, los franceses tienen un trauma, ¿sí? ¿Cuál será el trauma sociológico de los franceses? ¿Quién será como el monstruo, el fantasma, con el que es imposible pelearse, como un padre malo pero bueno, bueno pero malo? Durkheim, ¿sí? La sociología francesa hasta el día de hoy parece que no puede más que seguir discutiendo con papá Durkheim. Y de hecho, así más o menos lo plantea Sidicaro. En la página 15 va a estar mencionando este crecimiento del pensamiento sociológico francés, y va a mencionar a un tipo muy particular que se llama Raymond Aron. Raymond Aron era un sociólogo francés, pero que es el que trae a Weber a Francia. No es que lo trae físicamente porque ya eran cenizas, ¿sí? Digo, es el que de alguna manera trae el pensamiento de Weber a Francia, y entonces empieza a proponer qué pasa, ¿sí?, si a esa sociología durkheimiana le empezamos a meter el actor individual.
¿sí? ¿Cómo hacemos para empezar a entender, ¿sí?, a los actores y su acción? Ahora, pero dice igual Sidicaro ahí en la página 15, ¿sí? Dice, hace pensar en el holismo de Durkheim. ¿Qué significa? Lo voy a poner acá. Ay, no, lo borré. ¿Qué significa la palabra holismo? Del todo, ¿sí? Durkheim tenía esa mirada del todo que también un poco la tiene Parsons, ¿sí? Bien. Hace pensar en el holismo de Durkheim como una especie de horizonte, dice, imposible de transponer. Generador de un interlocutor, dice, fantasmagórico con el que los cultores de la disciplina no cesan de dialogar, ¿sí? Quiero decir, esto mismo que estaba mencionando. Durkheim es una especie de fantasma con el cual la sociología francesa sigue discutiendo, ¿sí? Y entonces, Sidicaro, para ordenar ese pensamiento sociológico francés, dice, nosotros podríamos ordenar a los autores franceses entre más estructuralistas, es decir, más al estilo de Durkheim, ¿sí?, más holistas, podría también decir, o con mayor peso del actor, ¿no? En esa tensión que estábamos mencionando antes, dentro de la escuela francesa, autores más tirados del lado de la estructura, y en ese sentido más seguidores de Durkheim, y autores más críticos de Durkheim y quizás más lectores de Weber, ¿sí?, que le dan más lugar al actor social. En esa lista que arma Sidicaro, como más estructuralista lo pone a Bourdieu, y después menciona a otros dos, a Boudon como el más individualista y a Touraine lo pone en el medio. ¿A quién vamos a ver nosotros de todos estos? A Bourdieu, ¿sí? Y vamos a mencionar y vamos a trabajar, esto va a ser nuestra unidad 6, ¿sí? Así que fíjense que estoy repasando un poco todo nuestro programa. Unidad 1, unidad 2, 3, 4, 5, me voy ya. Perdón, Bourdieu va a ser la unidad 7, porque vamos a empezar con otro. Y después vamos a ver a otro autor que Sidicaro no lo menciona, ¿sí?, pero que nosotros lo podríamos pensar en esta escuela francesa y con todo esto que estamos diciendo respecto de la relación, así como de un psicoanálisis mal resuelto con el papá Durkheim, que es Foucault. Y les dejo para ustedes que cuando veamos a Foucault piensen si es un autor que estaría más cerca del estructuralismo o más cerca de una idea de acción individual, ¿sí? Para terminar este panorama, Parsons dice que esas sociologías después, Sidicaro dice que para pensar esas sociologías después de Parsons, al autor que hay que sumar, entonces ya tenemos el resurgimiento del marxismo, el crecimiento del pensamiento francés. El tercero que va a mencionar es lo que llamamos la teoría de la estructuración de Giddens. ¿Sí? ¿Puedo borrar este pizarrón? ¿No? Este de acá sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué vamos a leer nosotros de Giddens? Ya saben, vamos a empezar leyendo no a Giddens mismo. Yo hoy sí voy a empezar con Giddens, pero ustedes como primer trabajo práctico, la recomendación es que lean primero el texto de Brígida Baeza sobre Giddens, ¿no? En esta cosa de que quizás, y le habrá pasado lo mismo con Becerra y con Parsons. Parsons es mucho más difícil que Becerra, porque Becerra escribe para nosotros, Parsons escribía para el mundo entero, ¿sí?
Otro tanto nos va a pasar entre Giddens y Brígida Baeza. Brígida Baeza es docente de la universidad y escribió este texto pensando en nosotros como estudiantes. Y después vamos a trabajar el texto de Giddens. ¿Qué texto de Giddens vamos a trabajar nosotros? Un texto de 1984, ¿sí? Y que es el primer capítulo se llama Elementos de la teoría de la estructuración como les digo, es el capítulo 1 de un libro llamado La Constitución de la Sociedad. La Constitución de la Sociedad, bases para la teoría de la estructuración. Si se fijan, es un texto entonces anterior al de Sidicaro, porque es de 1984, por eso es que Sidicaro lo puede ya mencionar, ¿sí? Es un texto que tiene ya casi 10 años cuando Sidicaro lo menciona, y en realidad es un texto donde Giddens lo que va a hacer, y por eso damos este capítulo que les anticipo, es denso, es pesado, porque Giddens empieza como con una tarea medio difícil. Empieza así el texto diciendo, en el trance, ¿sí? En el trance de ofrecer una exposición de los principales conceptos de la teoría de la estructuración, ¿qué es estar en un trance? En un cambio, ¿y qué más? En un proceso. En un proceso, y también se puede leer como en un problema, ¿sí? Como en el meollo, ¿sí? Si me ponen en la obligación, parecería estar diciendo, uy, bueno, si me obligan a que yo haga como una síntesis de qué es lo que entiendo por la teoría de la estructuración, y ahí va a empezar el texto, ¿sí? O sea que este texto lo que va a intentar, y como dice Giddens, es un trance que no es sencillo, ¿sí? Es sintetizar un trabajo que ya Giddens viene desarrollando, les diría, desde fines de la década del 70, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se fijan en el texto, la frase es, en el trance de ofrecer una exposición de los principales conceptos de la teoría de la estructuración, ahí tienen una nota a pie que si ustedes se van a las notas que tienen al final, ahí Giddens parece que tomó la pastilla equivocada, pero no es así. Dice, para análisis más detallados de los conceptos básicos de la teoría de la estructuración, conviene que el lector consulte. Y pongo lo que dice acá, ¿sí? NRSM, CPST, CCHM. Dice, bueno, le agarró la teoría pearsoniana, le agarró esta cosa de las siglas, ¿sí? No. ¿Qué son estas siglas? NR, ¿sí? Son otros textos, ¿sí? De él. Este NRSM, que encima los puso en inglés, ¿sí? Son las nuevas reglas del método sociológico, ¿sí? Que está en castellano. Y fíjense, las nuevas reglas del método sociológico, ¿con qué texto está hablando? ¿O con quién está hablando? Si le pone un libro, las nuevas reglas del método, con Durkheim, ¿sí? Ese NRSM, ¿sí? Que son las nuevas reglas del método sociológico, es un libro de Giddens del 78, donde Giddens dice, bueno, eso que dijo Durkheim, muy bien para ciertas cuestiones, pero tenemos que hacer unas nuevas reglas del método sociológico, ¿sí? Bueno, y los otros textos son la crítica del materialismo histórico, que es esta, y problemas centrales de la teoría social. Algunos de estos textos no están traducidos al castellano, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es, este capítulo que nosotros vamos a leer es el primer capítulo de un libro donde Giddens viene trabajando desde el 78 en una nueva teoría que él la va a autonominar como la teoría de la estructuración, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Qué va a intentar hacer entonces Giddens
en esa teoría de estructuración, de vuelta, yo borré recién nuestro canon, ¿sí? Nuestros clásicos, pero lo que Giddens dice es que su teoría de la estructuración esta teoría de la estructuración intenta hacer una síntesis de los clásicos, ¿sí? Integrar a los clásicos, y como les digo, es ahí en esa integración de los clásicos y es en ese texto que les mencionaba de las nuevas reglas del método sociológico donde Giddens se anima a sumar a Marx como uno de los clásicos. Y digo, se anima porque hasta ese momento, ¿sí?, la teoría parsoniana no lo invitaba a la fiesta Marx, no estaba en la mesaza de la sociología, ¿sí? Quien invita a Marx a formar parte de la mesa, ¿sí?, de los clásicos de la sociología es Giddens. Y sobre todo porque dice que esa teoría de la estructuración va a ser un intento de integrar a los clásicos para lo que Giddens va a llamar el capitalismo avanzado. Y con esto, ¿qué está marcando? Primero que hay algo del marxismo que va a tomar, porque si ya estoy hablando de capitalismo, ya estoy pensando que hay algo de la idea del modo de producción que este autor va a usar, ¿sí? Pero también va a decir que no es el mismo capitalismo el que vio Marx que el que está viendo él. Y por eso también son necesarias entonces nuevas reglas del método sociológico, porque ni alcanzan con las reglas que tenía Durkheim, ni tampoco alcanza con el método que solamente tenía Marx, porque Marx vio un modelo de capitalismo, pero Giddens ya hacia finales de la década del 70 está viendo un capitalismo que él va a llamar un capitalismo avanzado, que es lo que algunos discutíamos acerca de si hoy estamos en la posmodernidad o seguimos en la modernidad, ¿sí? Giddens no dice que es el post-capitalismo, pero dice que es un capitalismo distinto, ¿sí? Estamos hasta acá. Bien. Para cerrar, lo que vamos a decir es que lo que va a empezar haciendo Giddens para explicar su teoría de la estructuración es esos clásicos que yo ahora borré en el pizarrón, los va a dividir en dos grandes corrientes. Dice, hasta ahora la sociología puede leerse como en dos grandes vertientes. Una vertiente que es la que él va a llamar estructuralista, donde va a meter a quién. ¿Quién se imaginan que puede entrar acá adentro? A Durkheim. ¿A quién más? A Parsons. A Marx. ¿Sí? Centrada en la idea de estructura, ¿sí? Una sociología que le dio peso, preponderancia, que puso su mirada, ¿sí?, en la idea de que la sociedad es algo así como una estructura. Marx hablará de estructura, Durkheim hablaba de un organismo, Parsons hablaba de un sistema, ¿sí? En los tres casos dice lo que tenemos, dice aún con sus diferencias, ¿sí? Pero en los tres casos, sea en la versión funcionalista, sea en la versión organicista de Durkheim, sea en la versión estructural marxista de Marx, ¿sí?, la metáfora siempre parece ser una metáfora biológica, donde las partes son menos importantes que el todo, ¿no? O donde cada una de esas partes en todo caso se explica por el todo. Por eso ahí lo tenemos a Papa Durkheim diciéndonos la sociedad es un organismo que tiene distintas partes, ¿no?, donde cada uno cumple su función. Pero también lo ve la teoría parsoniana cuando ve individuos que no son individuos libres con acción social voluntariosa, sino que son elementos, ¿sí?, de un sistema, ¿sí? Entonces, ese estructuralismo, ¿sí?, dice, es hostil a la idea de evolución, ¿sí? Es hostil a la idea de cambio, porque parece siempre que esa estructura o ese organismo o ese sistema no se modifica. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que habría otra corriente para Giddens
que es la que él va a llamar hermenéutica. Y ya hablamos de esta palabra hermenéutica, ¿sí? Y de la diosa Hermes, que era la diosa de la comprensión, ¿sí? Va a decir, hay otra línea dentro de, si quieren más, las ciencias humanísticas, ni siquiera en la sociología, ¿sí? Donde el objetivo, lo central, está en la subjetividad, ¿sí? En qué pasa al interior, ¿sí?, de ese sujeto. Y de los autores que nosotros vimos hasta ahora, esto a ustedes les tiene que resonar ¿a quién? A Weber. Pero podríamos haber visto otros también, ¿sí? Yo digo los que nosotros conocemos. Dice, estas dos corrientes van a encontrarse ahí en la página 40, que la página 40 es de las primeras páginas, porque esto empieza en la página 40 y 39, ¿sí? Va a decir, dice, si la sociología, leo página 40 y con esto nos vamos. Si las sociologías de la comprensión se fundan, por así decir, en un imperialismo del sujeto, ¿qué quiere decir imperialismo del sujeto? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir imperialismo del sujeto? Que el que gobierna, que el que comanda, que el que organiza todo es el sujeto, ¿sí? El actor individual. El funcionalismo, sigo leyendo, el funcionalismo y el estructuralismo proponen un imperialismo del objeto social, de la estructura, ¿sí?, de las normas. Iba a decir, una de mis principales ambiciones cuando formulo la teoría de la estructuración es poner fin a esas dos ambiciones imperiales. Es decir, vamos a ver a partir de la semana que viene que el intento de Giddens va a ser ni un imperialismo de la estructura, ni un imperialismo del sujeto. Y ver, ¿sí?, si es posible pensar a la sociedad como prácticas sociales que se dan en un contexto que está estructurado, pero que esas mismas prácticas sociales pueden hacer que cambie. ¿Sí? Y vuelta. Giddens va a proponer una sociología donde se va a estudiar prácticas sociales. Él va a hablar de prácticas, de lo que interesa es el hacer, ¿sí? Prácticas sociales que están ordenadas por una estructura, pero que primero, para que esa estructura exista, solo puede existir si nosotros la seguimos reproduciendo. O sea, esta universidad requiere de nosotros para ser. Yo puedo decir que es una institución, pero esta institución para existir precisa de la práctica de cada uno de nosotros, del compañero que bosteza, del otro también que bosteza, ¿sí? Requiere de nuestras acciones para existir como institución. ¿Estamos de acuerdo? Y es más, si nosotros cambiamos las prácticas y en vez de estar bostezando digo, pero más sí, yo me voy a la miércoles, esto deja de existir como estructura. Entonces, la propuesta de Giddens, y por eso no habla de una teoría de la estructura, sino que habla de una teoría de la estructuración, porque no va a haber estructuras para Giddens que ya están dichas de antemano. Porque la estructura se puede romper igual. La estructura se puede romper. En cada práctica que yo hago, cumplo la estructura, porque están acá sentados, pero la rompen porque bostezan, ¿sí? Y si la quieren romper un poco más, levántense y váyanse y nos vemos el viernes que viene. ¿Les parece? ¿Sí? Última mención, parciales, ¿sí? Van a ver en el cronograma que nosotros vamos a tener un próximo parcial presencial, clásico, ¿sí?, escrito individual, el 15 de agosto, de septiembre, ¿sí? Eso sí que era romper la estructura, ¿sí? 15 de septiembre, parcial. ¿Qué va a entrar en ese parcial? Bueno, la unidad 5 de Parsons, la unidad 6 de Giddens con la que estamos empezando a hablar hoy. Y luego vamos
vamos a tener un parcial domiciliario en donde, así como el otro día vimos la nana y les presentamos en la nana una serie de consignas, ¿vieron? Esas consignas son las consignas que sus compañeros hace 2 o 3 años hicieron como parcial domiciliario. Es decir, nosotros no vamos a hacer con la película de la nana. Vamos a tomar otra película que la vamos a ver cuando volvamos del receso de la Semana del Estudiante. Ahí a la vuelta vemos la película y ahí ya les damos las consignas, pero que para que ustedes se vayan haciendo una idea, van a hacer consignas al estilo de las consignas que les pasamos de la nana. Con lo cual yo que ustedes ya agarraría las consignas de la nana y vería por lo menos las preguntas de Parsons a ver si las podría responder. Porque lo mismo va a pasar con la película que veamos. ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo se entrega ese? Ese se va a entregar muy a sobre el fin del cuatrimestre, o sea que van a tener 15 de noviembre, una cosa así, ¿sí? Está en el cronograma igual. Lo que digo es, van a tener un buen tiempo entre que veamos la película y entreguen el parcial, ¿sí? ¿Estamos? Listo.